Andad como hijo de luz. Esto es lo que la palabra del Señor nos recuerda a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el amor del Señor. Les habla su hermano Hernán Vega, al cual me siento muy contento por este honor de poder nuevamente compartir de la palabra del Señor con ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor, allí en el libro de Efesios, capítulo 5. Aquí hay varios versículos que son importantes y que se aplican a nuestros días. Le vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Bien claro, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y este versículo 11, tome nota porque es fundamental para nosotros. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Que el Señor nos ayude. Aquí es claro, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Qué tremendo es esto, hermanos. Más adelante, en el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así están los tiempos de ahora. Los días son malos. Para el pueblo cristiano no hay buen tiempo. Que el Señor nos ayude. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y así uno sigue leyendo, ¿cierto? Con respecto a cómo tiene que ser nuestra forma de conducirnos, cómo tiene que ser nuestra forma de andar, y obviamente siendo hijos de luz. Vosotros sois la luz del mundo, nos dijo Jesús. Por lo tanto, la luz tiene que alumbrar, no podemos ser oscuridad, tampoco podemos tener comunión, como dice aquí, con las obras de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Sabemos que el gobernador de este mundo es Satanás, el diablo, y por lo tanto todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón son guiados por él. Así que el Señor nos ayude a nosotros para que en nuestro corazón pueda permanecer el Señor, su Espíritu Santo, ¿cierto?, tomando dominio y el control de todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, lo que hablamos, etc. Es claro lo que nos dice aquí. Los tiempos no son buenos los que estamos viviendo. Vemos cómo el mundo está alborotado. Vemos cómo la violencia es una forma, ¿cierto?, de expresión para señalar nuestro malestar de las cosas que no han sucedido. Que el Señor nos ayude, porque por la palabra hemos aprendido, ¿cierto?, que todo lo que tenga que ver con violencia, ¿cierto?, no proviene de Dios. La Escritura dice que nuestro enemigo, Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. Por lo tanto, nosotros no podemos justificar en ningún sentido la violencia. De hecho, cuando tomaron preso a Jesús, ¿cierto?, nos dice la Escritura que Pedro tomó la espada de uno de los soldados y le cortó la oreja, ¿cierto?, de aquel soldado llamado Malco.
Y el Señor reprendió a Pedro, ¿cierto? El que espada mata, a espada muere. Por lo tanto, nunca justificó la violencia. Que el Señor nos ayude para que usted pueda entender a través de la palabra qué es lo que el Señor quiere para su vida. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Lo estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Lo vemos a diario, vemos cómo la gente, ¿cierto? Anda de aquí para allá, no hay respeto por nada, no hay respeto, ¿cierto? Por la vida. Sabemos que Dios ha dado la vida y para Dios es importante la vida. De hecho, los mandamientos nos dice claramente, no matarás. Pero hoy en día, ¿cierto? Esto expande todos los días, como seres indefensos están muriendo hoy en día, de una u otra forma. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con todas aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. No podemos ir en contra de los principios de Dios, principios de la vida. No podemos ir en contra de la vida, no podemos ir en contra de la familia. El diseño original es la familia. Ahora cualquier cosa se le llama familia. Que el Señor nos ayude. Y así a muchos otros principios, ¿cierto? El robar, el destruir, el hacer daño al prójimo, va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con algo que va en contra de los principios bíblicos, estimado hermano, estimada hermana, que a través de la palabra del Señor usted pueda sacar la venda que pueda haber en sus ojos, porque a lo mejor le han dicho palabras, ¿cierto?, en las cuales a usted lo entusiasman, ¿cierto? El hombre quiere buscar soluciones a través del hombre. El hombre quiere hacer transformaciones para tener una vida mejor, pero a través de la violencia no se puede tener una vida mejor. Que el Señor nos ayude. A través de ir en contra de los principios bíblicos no puede haber algo mejor. No sé, entiéndame, hermano. Entonces, ore al Señor y pese a lo que vaya a suceder, usted siempre tiene que permanecer firme en la fe, siendo un hijo de luz. Porque lamentablemente, ¿cierto? Como dice allí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3, versículo 19, y esto lo dijo Jesús mismo, ¿cierto? Ya está la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, ¿cierto? No podemos creer a aquellas que dicen, no, ustedes, ¿cierto?, tienen seguro las cosas que hacen. No, hermano, no vienen cosas buenas para nosotros. Así que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude, porque todo esto se tiene que cumplir en lo que está en la palabra del Señor. Dice en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cuando un cristiano dice algo en contra de lo que la mayoría dice o de lo que la mayoría quiere hacer, téngalo por seguro, ¿cierto?, que se van a ir en contra suya, le van a decir muchas cosas, van a decirle muchos improperios, muchos calificativos feos, ¿cierto?, por el hecho de ir en contra de ellos, de lo que la gente quiere. La gente quiere libertinaje, ¿cierto? Así es que el Señor nos ayude. El pueblo cristiano es aborrecido hoy en día, es cosa de que ustedes vean las redes sociales, ¿cierto?, el Facebook, etcétera. Cuando los cristianos han querido manifestar que están en contra, ¿cierto?, de aquellas cosas que van en contra de los principios de Dios, nos catalogan, ¿cierto?, con palabras de grueso calibre, nos tratan de ignorantes, etcétera. Y por lo tanto sabemos de que el mundo nos aborrece. Bueno, a Jesús, ¿cierto?, fue aborrecido, ¿cierto?, fue injuriado, etcétera, y finalmente crucificado. Y aquí dice que el que aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, porque se sabe que los principios bíblicos, ¿cierto?, para una persona que hace lo malo no le gusta que le llame la atención, no le gusta que nadie le diga nada. Cada uno quiere vivir o cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo los insto, les animo a que permanezca firme en la fe,
haga la voluntad del Señor siempre, permanezca en los principios bíblicos, ande como hijo de luz. Y si usted hace eso, ¿cierto? Se va a cumplir aquel día cuando el Señor, ¿cierto? Nos llame a su presencia. El Señor nos ha prometido que si nosotros somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Por lo tanto, nunca nos avergoncemos de lo que somos. Somos hijos del Señor. Andamos en luz y debemos practicar sus mandamientos hoy en día con mayor razón y no avergonzarnos, aunque nos traten con los peores calificativos, pero no importa, hermanos. Sabemos a quién servimos, sabemos en quién hemos creído y sabemos que el día de mañana el Señor, ¿cierto?, nos va a llamar y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga. Debemos entonces andar como hijos de luz. Será entonces hasta una nueva oportunidad, mis hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente.